Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de los vehículos blindados de ruedas y vamos a hablar de su utilidad real en el combate actual. Vamos a hablar de sus funciones y vamos a hablar de sus cometidos. Al final tenemos que entender que en el mundo militar hay cierta tendencia a intentar mezclar muchas cosas, y a intentar sacar muchos conceptos. Y normalmente, en un punto muy importante, desgraciadamente, se suele hacer lo siguiente: buscar soluciones para problemas que no existen, o como mucho intentar dar una respuesta a realidades del enemigo, lo cual yo siempre he defendido que es un error. Creo que cada uno debe de llevar a cabo su propia táctica militar y dotarse en función de esa propia táctica, de esa propia doctrina militar. Más correcto decir doctrina que táctica. Los vehículos 8x8 con un cañón de 105 milímetros pues es una prueba de ello. Escoger algo propio de tanques, la torreta, con un potente cañón, y mezclarla con vehículos blindados de ruedas. Como veis, es básicamente una conjunción de dos realidades distintas: la realidad acorazada, en este caso cogiendo la parte de la torreta, y la realidad mecanizada, blindada, en este caso cogiendo el vehículo de ruedas. A partir de aquí se han diseñado muchísimos vehículos. Pocos han llegado a la parte final de producción masiva, pero se han diseñado muchísimos vehículos para este fin, para desarrollar vehículos de rueda con potentes cañones. ¿Cuál era el objetivo de cada vehículo? Pues lo cierto es que ha habido diferentes concepciones. Italia, cuando sacó el Centauro, el objetivo de Italia, por ejemplo, era tener un cazacarro. El Centauro originalmente es un cazacarro. Es un vehículo creado y diseñado para tener una gran movilidad, un potente cañón y poder enfrentarse y destruir los carros de la Unión Soviética, que ese era su objetivo: destruir a los tanques de la Unión Soviética. No tenía otro objetivo como tal. En España, por ejemplo, ha evolucionado mucho, y en vez de pensar en esa opción de cazacarro, pues básicamente se ha dotado de un vehículo de caballería. Otros países, por ejemplo el caso de China, pues sí que ha ido a esa especie de cazacarro, o Sudáfrica, que también ha tenido una gran experiencia en este aspecto, han optado incluso por un vehículo más de apoyo de fuego, un vehículo que apoye el asalto con un cañón potente. Además, en Sudáfrica el vehículo Kai estándar en dotación no tiene un cañón de 105, tiene un cañón de 76 milímetros. ¿Cuál debería ser el uso correcto de este vehículo? Bueno, pues antes de explicarlo, recordar, ya tenemos correo personal propio, corporativo, militar@estrategiatv.es. Los miembros del canal ya sabéis cómo tenéis que poneros en contacto para hacer vuestras peticiones de vídeo, aquellos que sean nivel conquistador, o cualquier cosa que queráis comentar. Y el resto pues también está a vuestra disposición y iré respondiendo poco a poco dependiendo del tiempo. Los que seáis miembros ya sabéis que tendréis una respuesta en un plazo máximo de 24 horas. Continúo. ¿Cuál debería ser la función principal de este tipo de vehículos? Pues no creo que haya una función clave, exacta. Para mí deberían ser vehículos de caballería, es decir, vehículos que te den una gran capacidad de maniobra, aprovechando el tren de rodaje de ruedas, que te van a juntar esa capacidad de maniobra, de despliegue y de movilidad, y su potente cañón. Pero creo que debe ir más en una cuestión de doctrina que en una cuestión de, misión concreta. ¿De acuerdo? No creo que haya que desarrollar un vehículo de este tipo, de estas capacidades, pensando en la lucha contra carro. No lo creo, personalmente no lo creo. Tampoco creo que haya que desarrollar un tipo de este vehículo pensando en cualquier aspecto concreto. Para mí lo ideal sería dotarlo para unidades de caballería, es decir, unidades expedicionarias, unidades sobre todo de flanqueo, o de ataque a posiciones enemigas muy concretas. Creo que ahí sí sería un vehículo útil, porque básicamente, ¿qué te ofrecen estos vehículos de ruedas con cañones potentes? Pues te ofrecen la movilidad y versatilidad táctica que te dan las ruedas, que obviamente no te la dan las cadenas, no ya por una cuestión de velocidad o por una cuestión de que estos vehículos tienen mucho más radio de acción que un vehículo de cadenas, sino por una simple cuestión de mantenimiento. La capacidad logística que se necesita para mover una unidad de cadenas es muchísimo mayor que la que necesitas para mover una unidad de ruedas. También hay que tener presente que no es una cuestión de esa propia maniobrabilidad, que también lo es en parte, sino una cuestión de combinación, de combinar el movimiento y la potencia.
Y eso para mí es lo más importante. Porque claro, estos vehículos como norma general no llevan tripulación adicional. Es decir, no son vehículos de combate que aparte del propio vehículo en sí lleva su propia tripulación. Aunque es cierto que el Centauro tiene capacidad de llevar tropas. Se llaman exploradores. No es un pelotón ni mucho menos, es menos de la mitad. Pero tienen cierta capacidad de llevar un determinado número de tropas máximo. Que son 4. Pero en este aspecto el Centauro sí que te puede una compañía, pues 4 soldados por vehículos, oye, pues no está mal, ¿verdad? No está nada mal. Pero hay que tener presente que el Centauro en este aspecto, si tú coges una compañía, 13 Centauros, multiplica 13 por 4 y hombre, pues no está nada mal, ¿eh? Te están saliendo 52 soldados adicionales que puedes llevar. Son muchos soldados, pero son soldados para una misión muy concreta. Mantener una línea, hacer un determinado ataque muy concreto sobre una posición apoyada por los cañones de 105, pero poco más. Y además son soldados que van a ir 4 por un vehículo, es decir, que no van a tener la misma capacidad de conjunción operativa que un pelotón formado por su suboficial y el resto de miembros del pelotón. Eso también hay que tenerlo presente. Aunque pueda juntar un número importante, a la hora del despliegue son 4 por vehículo, con lo cual cualquier tipo de despliegue táctico te lo parte bastante, ¿de acuerdo? Te lo parte bastante. Y además esos van a estar siempre subordinados al jefe del vehículo. Pero aún así tienen cierta capacidad de llevar un número adicional de tropas, de soldados que para determinadas misiones pueden ser útiles, pueden ser prácticos. Para mí el Centauro es el que mejor ha sabido combinar todo eso. Básicamente porque es uno de los únicos 2 vehículos, el otro es el Roika sudafricano, que ha sido diseñado para ese fin. Normalmente estos vehículos suelen ser el vehículo estándar, el que se diseña como tal, y al que se empiezan a poner torretas 1270, torretas con cañón automático de 20, 25, 30 milímetros, torretas lanzamisiles, torretas portamortero, torretas de observación de artillería y torretas de 105 milímetros. Sin embargo, el Centauro y el Roika, al Centauro y el Roika se hizo el chasis y el cañón. Fue un vehículo completamente diseñado para ese fin, no un vehículo que ha evolucionado para ese fin. Y aquí hay una gran ventaja. Si os fijáis en el propio diseño, el Centauro tiene una base muy ancha. Esa base ancha le permite soportar esa gran torreta, incluso le permite disparar en determinadas condiciones en movimiento. No obviamente a una gran velocidad, por supuesto disparar en una zona más o menos llana, que no tenga una pendiente excesiva, pero le permite disparar con cierta capacidad real, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, el Centauro para mí es el vehículo ideal, porque además es capaz de soportar un cañón de 105 milímetros. La opción sudafricana, el Roikat, se queda en un cañón de 76 milímetros, que también tiene sus ventajas, pero obviamente reduce la capacidad de pegada. Como os he dicho, yo creo que este tipo de vehículo fundamentalmente debería de ir a la caballería. Debería ir a unidades de exploración y unidades que te puedan dar esa potencia de fuego adicional para misiones muy concretas, que pueden ir desde el propio apoyo para una unidad de infantería saltando una posición hasta directamente el flanqueo en una batalla, con el objetivo bien de dispersar tropas del enemigo hacia ese flanqueo, directamente de pillarlos por sorpresa y hacerles un roto. Y para mí, en este tipo de vehículos hay algo muy importante, que sería la combinación de armas. Juntar a estos vehículos con los helicópteros de ataque, o cuanto menos al menos helicópteros artillados. ¿Por qué? Porque si os fijáis fundamentalmente, al final las misiones de estos vehículos acaban siendo, dentro de las posibilidades amplias que hay, acaban siendo misiones ofensivas. Da igual que sea reconocimiento, para ir a reconocer algo obviamente tienes que avanzar, mayor o menor medida ya es una acción ofensiva, bien directamente de flanqueo, de ataque, una posición. Si os dais cuenta, fundamentalmente sus misiones son misiones de primera línea y misiones en mayor o menor grado ofensivas. Si tú combinas este tipo de vehículo con la versatilidad de los helicópteros, pues creo que puedes juntar unas unidades temibles, realmente temibles, para esas misiones muy concretas. A mí el tándem que montaron el ejército en determinadas unidades, en el ejército italiano, entre el Centauro y el A129 Mangusta, me pareció un éxito total. Y me sorprende que los italianos en mayor o menor medida no hayan querido explotar ese éxito.
pero a mí ese tipo de misiones me parece de un éxito total. Y además, para ese tipo de misiones la puede perfectamente plantear ante algo que a principio de siglo estaba muy de moda, que era el plan de las guerrillas, grupos semiterroristas y demás, en países como Irak o como Afganistán. Estos vehículos, lo cierto es que te combinan esa potencia de fuego con todo lo que te da un helicóptero de ataque, esa capacidad de observación, la capacidad de pegada, de reconocimiento más amplio y, por supuesto, esa función incluso de poder prevenir emboscadas sobre los propios vehículos blindados. Para mí es una combinación excelente. Me sorprende que ningún ejército tenga una gran unidad de este tipo. Creo que se renuncia muchísimo, sobre todo en lo que son las capacidades ofensivas. Y teniendo presente que todos los ejércitos, sobre todo el ejército de la OTAN, tienen muchísimo estado mayor, muy complejo, con muchísimos puestos que quizá en una concepción más liviana de un ejército te puede llevar a pensar, ¿y esto qué hacen? ¿Esta gente para qué sirve? Pues me sorprende muchísimo que realmente nadie haya desarrollado eso. Me sorprende muchísimo que nadie haya desarrollado eso. Que nadie haya desarrollado una unidad que sea una mezcla de, si no helicópteros de ataque, al menos sí helicópteros artillados, como por ejemplo los Kiowa Warriors de Estados Unidos, mezclándolo con vehículos de ruedas con una torreta de 76 o de 105 milímetros, o de cualquier otro calibre potente, se entiende, claro, no calibres de cañones automáticos de 25 o 30 milímetros. Me sorprende bastante, porque sin embargo, sí es cierto que cada vez que se ha sacado un vehículo de ruedas, pues automáticamente se ha desarrollado una versión de 105 milímetros de él, una versión que tampoco ha tenido mucho éxito y que adolece graves problemas operativos, al contrario que el Centauro, que ha sido diseñado con ese fin, con lo cual el Centauro ahí tiene una ventaja enorme sobre todos los demás. Hay un último aspecto que me gustaría tratar a este respecto, y es la propia concepción del arma así, porque claro, estos vehículos al final yo defiendo que deberían de ser la nueva caballería, mezclarlo con helicópteros, pero más allá de esa concepción, creo que estos vehículos otorgarían muchísimas ventajas si están muy poquitos explotados. Pero vuelvo a repetir, por favor, siempre que sean vehículos creados y desarrollados para ese fin. No coger, por ejemplo, al Dragón español y poner una torre de 105 milímetros. No, que además ya es que sería una locura total teniendo en cuenta lo alto que es el Dragón. No me refiero a eso. Me refiero a, pues digamos, inundar el ejército de este tipo de vehículos. Por ejemplo, unidades propias, unidades de infantería que tenemos sobre BMR en España, pues aparte de los centauros que van a caballería, a esas unidades dotarla de una sección de centauro dentro de la brigada. Creo que sería un gran acierto. Creo que sería un gran acierto para este tipo de vehículos, por ejemplo, ponerlo incluso al lado de los tanques. En España, si no me equivoco, corregirme algún tanquista por favor si me equivoco, pero nuestra compañía de carros creo que son 11 carros. Sí, 10 carros por sección y el carro jefe de compañía. Creo que es así como está estructurada nuestra compañía de carro. En ese aspecto, creo que tanto Botua como Cerro Muriano y demás, si se dotasen de unidades de exploración con vehículos de rueda, como el Centauro por ejemplo, para muchos fines sería infinitamente mejor. En primer lugar, porque no arriesgas al carro como tal, porque tienes esa capacidad de reventar cualquier operación del enemigo, y luego por supuesto porque el Centauro te va a dar unas condiciones y capacidades de reconocimiento in situ mucho mayores que la que te puede dar un carro de combate, ¿de acuerdo? Entonces en ese fin creo que el Centauro sería una especie de chico para todo, no solamente para el propio arma de caballería, el Centauro o cualquier vehículo de estas características, ¿de acuerdo? No solamente para el propio arma de caballería, sino también para misiones de apoyo y de trabajo conjunto, sobre todo en la exploración, con otras unidades, tanto unidades de infantería a las que le puede dar además apoyo de fuego, como unidades de acorazadas a las que puedes dar una gran capacidad de vigilancia, de reconocimiento, sin arriesgar los medios más valiosos de esas propias unidades acorazadas. Creo que en este aspecto sería sumamente importante. Además, tampoco quiero extender más el vídeo, pero el Centauro te ofrece muchísimas posibilidades, porque el hecho de que pueda llevar una tripulación adicional te permite, por ejemplo, estar realizando, imaginaros un terreno muy amplio, ¿de acuerdo? Muy amplio, pensar en decenas de kilómetros cuadrados. Te permite perfectamente que esa tripulación de Centauro deje un puesto de observación en lo alto de una cuota, empieza a reconocer un valle y tenga ese puesto de observación
que, digamos, le esté dando ese apoyo enlazado a través de transmisiones. Ese es un valor importantísimo que nadie piensa, que la gente dice, bueno, es que esto no... ni siquiera sois capaces de pensar en ello, pero que está ahí, señores. Es que la posibilidad de poder llevar una poquita de tripulación adicional de tropas embarcadas te da una maniobrabilidad enorme para cualquier tipo de misión. Para cualquier tipo de misión. Imagínate que estás haciendo una esta de reconocimiento, una patrulla de reconocimiento, pasas por el típico puente que hay en un pantano, o sobre cualquier pequeño, digamos, puentecillo que te ayuda a lo que sea. Y tú pasas en esa misión de reconocimiento y decides dejar en lo alto de una cuota cercana a ese puente un equipo observando ese puente. Eso te evita, por ejemplo, que pueda venir una unidad hostil y poner un explosivo. No te va a tener en cuenta arriesgar a esas tropas, pero esas tropas tampoco tienen que combatir, simplemente es observar. Observan, vengan puestos el explosivo, avisan a la unidad de exploración y la unidad de exploración ya sabe que por ahí no va a pasar. Es así de simple. Creo que las capacidades de maniobra, de reconocimiento in situ que te dan y sobre todo las capacidades de inteligencia que te pueden otorgar este tipo de vehículos son enormemente importantes y creo que están muy poco aprovechadas. Y vuelvo a repetir, me sorprende muchísimo que con todos los barrocos que son los estados mayores de los ejércitos de la OTAN, este tipo de circunstancias no hayan sido más aprovechadas. Me sorprende muchísimo, aunque también teniendo presente lo que dan de sí los oficiales y cómo viven de rodillas ante el poder político, pues quizás tampoco debiese sorprendernos tantos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.